Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos nuevamente más, hoy en este día jueves 4 de febrero del año 2021. En este día meditaremos el Santo Evangelio que está tomado de Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. Pero antes de comenzar la Santa Lectura, nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, para que así la palabra que escucharemos la podamos aprovechar al máximo y la pongamos en práctica hoy en este día. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo descienda sobre mí, para que utilices mi voz como instrumento tuyo para predicar tu palabra. Pero no mires mis injusticias, mis imperfecciones ni mis errores, sino más bien apiádate de este pueblo tuyo que tiene hambre y sed de conocerte, amar y seguirte. Por eso, Señor, dame el privilegio de poder compartirles tu palabra. San José, terror de los demonios, ruega por mí y por todos aquellos que escuchen este mensaje. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, el Evangelio está tomado de Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. Dice así: Y llama a los 12, y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomaran para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja, sino calzados como sandalia, y no vestían dos túnicas. Y les dijo: Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si ningún lugar les reciben y no les escuchan, márchense de allí, sacudiéndose el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convertirían. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día tiene muchos puntos a tratar, pero hoy solamente quiero basarme en uno. Y para comenzar, quisiera irme a Deuteronomios 18, versículo del 10 al 12. Y me gustaría que todos tuviéramos la Biblia a la mano, para que así pudieran acompañarme y así igualmente ustedes pudieran ver y leer qué es lo que estamos compartiendo. Como les digo, veamos primeramente a Deuteronomios capítulo 18, versículo del 10 al 12 para darnos cuenta de lo que me quiero enfocar. Dice así: No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Entonces vemos en este pasaje que el Señor condena todas esas acciones que conllevan a la brujería, a la superstición, a la adivinación, a la magia, a evocar muertos. Toda persona que realiza estas acciones, lo que está causando es que nuestro Dios desaloje nuestras vidas, nos abandone, nos deje, por causa de nuestras acciones, de nuestro comportamiento, por estar haciendo cosas que van en contra de lo que el Señor nos pide. Y el Señor es muy claro. Si vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 36, veremos cuáles son las consecuencias de todas esas acciones que el Señor
en este pasaje está prohibiendo? ¿Por qué es que Él prohíbe estas cosas? ¿Cuál es la consecuencia o a qué nos lleva esto? Lo veremos en Proverbios, capítulo 8, versículo 36. Dice así: mas quien me ofende se daña a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. Esa es la consecuencia de que tú practiques supersticiones, creas en la magia, en los encantamientos, en la brujería, en la hechicería, en la evocación de muertos, en los horóscopos y todas esas cosas que van en contra de Cristo. Como dice el Señor, lo ofendes, pero el daño no es para Dios, el daño es para ti mismo. Y por consecuencia, te haces cómplice de la muerte, amas a la muerte. Eso es lo que causan tus acciones. Ofenden a Dios y de lo contrario de igualmente te haces daño a ti mismo, porque estás perdiendo la gracia de Dios. No puedes estar haciendo cosas que vayan en contra del Señor cuando aparentemente te haces llamar cristiano, te haces llamar católico. No tiene sentido. Deuteronomios, capítulo 18, versículos del 10 al 12, condena todas esas acciones que hablan o que están englobadas a lo que es la magia, la hechicería, la brujería, las supersticiones y todo ese tipo de cosas. El Señor las condena. ¿Y por qué? Una, porque lo estás ofendiendo. Otra, porque te haces daño a ti mismo. Y al odiarlo, quiere decir que tú amas a la muerte. Estás a favor de la muerte. Estás en contra de Dios. En vez de amar a Dios, amas a la muerte. Y ahora veremos por qué es que no debemos de hacer este tipo de acciones. Ya vimos todo lo que condena el Señor. Ya vimos la consecuencia de hacer este tipo de cosas. Ahora veremos por qué es que no debemos de hacer este tipo de acciones. Por qué es que no debemos de creer esas cosas. Si nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 25 al 26, veremos por qué es que debemos de rechazar este tipo de acciones. Dice así: porque Él debe reinar hasta que pongan a todos sus enemigos bajo sus pies. El Señor nos dice en el versículo 25, dice que Él debe de reinar hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Ahí ahora veremos quién es ese enemigo, de quién está hablando, a quién se está refiriendo, quién es ese que debe de estar debajo de sus pies, porque el Señor debe de estar reinando. Él debe de permanecer reinando hasta que el enemigo esté debajo de sus pies, hasta que sea vencido. Versículo 26 dice así: el último enemigo en ser destruido será la muerte. Lo vuelvo a repetir: el último enemigo en ser destruido será la muerte. Por eso es que no debemos de prestarnos hacer cierto tipo de acciones, cierto tipo de cosas. No debemos de creer en esas supersticiones, en la magia, en la brujería, en la hechicería, ni en nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor debe de reinar hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Y como dice él, el último enemigo en ser destruido será la muerte. La muerte será destruida y estará debajo de los pies del Señor. Por eso es que no debemos de creer en esas cosas o de hacer ese tipo de cosas, sino más bien rechazarlas, alejarlas, porque si nosotros nos prestamos a hacer esas cosas, entonces no vamos a heredar el reino de Dios. Perderemos esa herencia que tenemos merecida por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y para todos aquellos que creen en este tipo de cosas, si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, veremos en dónde terminarán tanto la muerte como sus cómplices. ¿Dónde es que terminarán? ¿A dónde será su fin? ¿Saldrán victoriosos o terminarán derrotados? ¿Cuál es el fin que tendrá la muerte? Eso lo veremos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Dice así: la muerte y el abismo fueron arrojados al lago del fuego.
Este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahí es donde terminarán la muerte y sus cómplices. Todas aquellas personas que creen que la muerte los va a salvar están equivocados. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura nos dice que la muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque como lo veíamos anteriormente, el Señor va a reinar hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y el último enemigo en ser derrotado, esa va a ser la muerte. Y aquí es donde va a terminar la muerte, en el lago de fuego. Y todos sus cómplices, todos aquellos que creen en ella, terminarán de igual forma en el lago de fuego. Les tengo una pregunta: ¿a la brujería o a la hechicería o a todas esas cosas que únicamente las utilizan para hacer el mal, debemos de tenerle miedo? Si nos vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo del 55 al 57, veremos cómo es que debemos de actuar o cómo es que debemos de responder ante esas personas que intentan hacernos daño por medio de la brujería, de la hechicería. Tratan de darnos cosas para hacernos daño. Pero si vemos en la Sagrada Escritura, nos da la respuesta perfecta para combatir ese tipo de ataques. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Empieza dando una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? En forma de burla le dice a la muerte: según tú, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Vemos, empieza dando una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué es que debemos de tenerle miedo a esas personas que intentan hacernos daño por medio de la brujería, de la hechicería, de la magia y todo eso? Cuando la Santa Escritura nos ha dicho que la muerte terminará en el lago de fuego, que el Señor va a reinar hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies, y que el último enemigo va a ser la muerte. Y en este último pasaje nos dice: ¿dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está que no la encontramos? ¿En dónde se encuentra esa victoria que aparentemente la muerte proclama? ¿En dónde está? ¿Por qué? Porque gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo es que hemos salido victoriosos, porque el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. Y es obvio que una simple oveja es imposible que le gane un lobo. Vamos a ser devorados. Pero el punto está aquí, que el que nos cuida es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es quien nos va a defender de todo mal y de todo peligro. Por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio valor, no vamos a poder hacer nada. Pero no buscamos eso. Aquí buscamos a nuestro pastor, porque Él es quien nos va a guiar. Si nosotros hacemos su voluntad, tengamos por seguro que vamos a salir victoriosos y que nada malo nos va a poder pasar. ¿Por qué? Porque Él es quien nos cuida. Porque gracias a Dios nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su sacrificio. Gracias que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Es que conseguimos la salvación, conseguimos la victoria. Y entonces la muerte terminará en el lago del fuego con todos sus cómplices y con todas aquellas personas que la siguen. Terminarán en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque el Señor debe de reinar hasta el fin, y todos sus enemigos estarán debajo de sus pies, y principalmente la muerte. La muerte va a estar debajo de los pies del Señor. Gracias a esa sangre que Él derramó es que Él venció a la muerte. No hay nada más poderoso que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese gran sacrificio, el Señor venció a la muerte. Por eso dice la palabra: pero gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios y gracias al gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo dio por cada uno de nosotros únicamente por nuestra salvación, no por méritos propios, sino por misericordia, porque Él quiere la salvación de cada uno de nosotros. Él busca que nosotros regresemos al rebaño sagrado, de donde salimos, que dejemos esa oscuridad, esa perdición y volvamos con el buen pastor, volvamos a ese rebaño que nos espera con alegría y que Él quiere nuevamente tenerte otra vez. Él espera con alegría que tú regreses a sus brazos para protegerte, amarte y cuidarte, para sanar tus heridas y para darte lo que realmente necesitas, que es el reino de Dios. No tengas miedo en rechazar el mundo y aceptar la voluntad de Dios, porque únicamente el Señor es quien te dará la verdadera recompensa. Solamente el Señor te dará esa corona de vida eterna. Solamente Él puede otorgarte vida eterna. Si tú sigues a la muerte, terminarás en el lago de fuego. Ahí es donde va a terminar la muerte, en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque va a ser vencida por el Señor. El Señor la va a pisar y va a ser vencida y terminará en el lago de fuego por la gracia de Dios. Así que si tú quieres alcanzar la santidad, debes empezar a aceptar la voluntad de Dios Padre, para que así puedas heredar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, familiares y lugares de trabajo, por medio de las manos benditas de nuestra Madre Santísima, y permanezca para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que el propósito de todo esto es para que Él crezca y para que yo disminuya.